Todos conocemos el concepto del vampiro. La cultura nos ha mostrado que este mito, que ha logrado llegar hasta la modernidad, tiene rasgos bien definidos. ¿Cómo describirías a un vampiro? Claro, con colmillos, bebe sangre humana y tal vez no se refleja en los espejos. Incluso podrías agregar que para arrebatarles la vida debemos atravesarles una estaca en el corazón o tal vez solo ahuyentarlos con ajo. Sin embargo, los vampiros no surgieron con esta definición tan clara. La concepción que tenemos hoy de estos seres ha evolucionado gracias a diferentes creencias en varios continentes, especialmente en Europa. Estas creencias partían del temor de que los muertos, una vez enterrados, podían tener la capacidad de hacernos daño. Expediente Paranormal presenta Vampiros, el origen del mito. Muchas leyendas paranormales podrían tener origen en la falta de conocimiento. En el caso del vampirismo, no fue la excepción. Te voy a dar un ejemplo. Varios científicos explicaron que uno de los puntos medulares de esta creencia es la descomposición del cuerpo. Cuando ya estamos muertos, sucede que al contraerse la piel de nuestro cuerpo, los dientes y las uñas parecen alargarse. Y a la vez que los órganos internos se descomponen, un líquido de purga oscuro puede escapar por la nariz y la boca. La gente que no conocía este proceso podía interpretar que ese líquido era sangre y supondría claro que el cadáver había estado bebiendo la de nosotros los vivos. Como puedes imaginar, antes de entender cómo se desarrollaban algunas enfermedades, las personas tenían la creencia de que los vampiros eran las fuerzas ocultas que devastaban lentamente sus comunidades. Se cree que una de las constantes de la evolución del culto al vampirismo es su estrecha relación con las enfermedades. Naturalmente, los brotes de plaga en Europa agudizaban la creencia en los vampiros. Según publicó National Geographic en 2006, un equipo de arqueólogos desenterró en Venecia, Italia, un cráneo del siglo XVI, el cual fue sepultado entre varias víctimas de la plaga. Este hueso tenía algo en particular, ya que fue hallado con un ladrillo en la boca. El ladrillo posiblemente fue una táctica para evitar que la estrega, vocablo italiano que designa a vampiros y brujas, abandonara la tumba para alimentarse de las personas vivas. En Alemania también existían ciertas creencias. En el norte del país eran conocidos como los Nachtschädel, desperdicios de la noche en español, seres que permanecían enterrados. Hace siglos se creía que estos seres, al querer salir de su ataúd, rasgaban o masticaban la caja, cuando algunos científicos creen que el líquido de purga era el causante de este deterioro. A pesar de esto, en 1679, un teólogo escribió el Tratado sobre los muertos masticadores, donde acusó a los Nachtschädel de dañar a sus familiares mediante procesos ocultos. Fue en ese entonces que los familiares exhumaban los cuerpos de sus seres queridos para llenarles la boca con tierra o tal vez con una piedra. Estas costumbres se realizaron durante varios siglos para evitar que el vampiro saliera de su tumba.
Durante los siglos XVII y XVIII, las historias de vampiros florecieron en las naciones del sur y oriente de Europa, aunque el mayor pánico de vampiros ocurrió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a finales del siglo XIX, 2 siglos después de los juicios de brujas de Salem. En 1892, Mercy Brown, una joven de 19 años de Exeter, Rhode Island, murió de tuberculosis, enfermedad conocida entonces como tisis. Su madre y su hermana habían muerto de lo mismo y su hermano, Edwin, estaba enfermo. Muy preocupados, los vecinos temían que alguna de las mujeres Brown, recién fallecidas, pudieran dañar a Edwin desde la tumba. Cuando abrieron la fosa de Mercy Brown, hallaron que tenía sangre en la boca y en el corazón, por lo que interpretaron esto como una señal de vampirismo. Los vecinos decidieron quemar el corazón de Mercy y mezclar sus cenizas en un brebaje que hicieron beber a Edwin, una estrategia antivampírica muy común. Aquella pócima debía sanarlo, pero en vez de ello el muchacho murió solo algunas semanas después. Este es solamente uno de los 60 rituales antivampíricos conocidos en Nueva Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX. Como comentábamos al principio, la imagen del vampiro moderno ha ido evolucionando por siglos, desde manuscritos antiguos, incluso los mencionan en la Biblia, obras de ficción y finalmente películas. This is very old wine. I hope you will like it. Pero existe un libro, o mejor dicho, un cuento, que dio pie al vampiro de nuestros días. Las tormentosas noches del 16 al 19 de junio de 1816, en Villa Diodati, una mansión ubicada en Colonia, Suiza, cerca del lago de Ginebra, sucedió algo que quedaría marcado para siempre en la literatura. Esta famosa casona fue residencia de verano del poeta Lord Byron, la escritora Mary Shelley, del ensayista y poeta inglés Percy Shelley y el escritor John Polidori. Esa misma noche se pusieron a leer un libro perteneciente a Polidori llamado Fantasmagoriana, que contenía leyendas alemanas de fantasmas. De pronto se desafiaron entre ellos para realizar una historia de terror. Sin embargo, solo 2 lograron terminar el reto. El primero fue John Polidori, quien creó el primer cuento sobre el vampiro moderno. Sí, aquel que usa sombrero, vive en un castillo, tiene una educación superior y pertenece a la nobleza. Este cuento largo fue terminado en 1819 y se llama El vampiro. La segunda en terminar el reto fue nada más y nada menos que Mary Shelley, quien creó su ópera prima, Frankenstein. Pero esta es otra historia. El segundo libro que compuso la identidad del vampiro moderno lo conoces a la perfección, Drácula, del irlandés Bram Stoker, publicado hasta 1897. Bram se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bambery, quien describió la leyenda de Vlad Tepes, un noble héroe nacional rumano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos y quien efectivamente empalaba a sus víctimas y padecía de porfiria. La porfiria es una enfermedad que terminó por describir al vampiro moderno. De hecho, es conocida vulgarmente como la enfermedad de los vampiros. Checa por qué. Algunos de los síntomas de la porfiria son fotosensibilidad. El depósito de porfirinas en la piel produce una hipersensibilidad a la luz solar, lo que desencadena un proceso en los tejidos, lo que provoca destrucción celular, manifestándose por un fuerte enrojecimiento, agrietamiento y sangrado de la piel.
Así es, aquel que padece de porfiria podría morir por exponerse al sol. Otros síntomas son las deformidades faciales, lo que provoca principalmente lesiones en los labios, lo que deja al descubierto los dientes, lo que hace aparentar a estos de mayor tamaño. Otro síntoma es la palidez extrema por los defectos de la producción de hemoglobina, afectación que puede producir anemia. Y uno de mis favoritos, intolerancia al ajo. Así es, esta hortaliza, según estudios recientes, produce un bloqueo de la coagulación de la sangre al inhibir la segregación plaquetaria y destruye el grupo hemo. Por lo tanto, el ajo aumenta el malestar del paciente que padece porfiria. Y no reflejarse en un espejo no es un síntoma de la porfiria. Los pánicos vampíricos desaparecieron en el siglo XX conforme los monstruos de ficción reemplazaron a las creencias folclóricas y mejoró el conocimiento médico. Sin embargo, hubo un resurgimiento de la creencia a finales de la década de 1960, cuando Sean Manchester, presidente de la Sociedad Británica de Ocultismo, anunció que un vampiro hacía que la gente viera cosas extrañas en el cementerio de Highgate, Londres, un hecho que sonó en el plano mundial. Al final del video te dejo la historia recomendada. A pesar de todos los avances, la figura del vampiro está consolidada en nuestra cultura, incluso a nivel mundial. Los vampiros, aquellos seres de la noche, seguirán acechando nuestras pesadillas. Te recomiendo El terrible caso del vampiro de Highgate y las 10 mejores películas de vampiros. Si quieres más documentales como este, suscríbete aquí y dale like a este video.